que algunos principios que se requiere para ser un buen intercesor o un buen líder. Y la clase pasada estuvimos viendo algunas cosas. Dijimos que en la guerra no todo vale. Hablamos también qué significa ser líder y que la oración la puede hacer cualquiera, pero la intercesión se necesita alineamiento. Y por causa de la intercesión, de la liberación, de la profecía, porque son temas que vamos a desarrollar, se necesita alineamiento. Alineamiento con los principios para quitarle toda legalidad a las tinieblas. Y la clase pasada hablamos que primero debe haber intimidad. Que lo primero que Dios hizo fue que tomó a 12 y según Marcos 3:13 para que estuvieran con él. Y Jesús los llevó a su casa. Hablábamos que en este tiempo, con las mismas debilidades que hay en los hogares a veces, es muy difícil que uno lleve a los discípulos a su casa, porque todos nosotros tenemos algunas debilidades. Perfecto no hay nadie. Pero Jesús, además de llevarlo a su casa, pasaba mucho más tiempo en el monte, en el monte de los Olivos, porque lo primero que hay que hacer con los líderes es sanarlos. Después de la evangelización, el Señor dice, según Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. De las buenas nuevas de evangelismo, las buenas noticias. Pero luego me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Un líder que no sana es un líder que no avanza. El líder que no sana es un líder que arruina las cosas que ha logrado. Porque el Señor dice: envié mi palabra y los sané y los libré de la ruina. Entonces la ruina siempre la vemos como cuestión económica, pero hay ruinas espirituales. Arruina a la persona las relaciones. ¿Por qué? Porque tiene problemas en el carácter, tiene problemas en el alma y hay que sanarse. Hay que sanarse. Cuando un líder no está sano es muy delicado. No le puede llamar la atención. Y es de ahí que los costeños tenemos más problemas que aún que los del centro del país. Son más afables. Nosotros somos más fuertes, más expresivos, porque nos crecimos la mayoría en una cultura del más fuerte. Aquí una cultura de negocio, cada casa tenía un negocio y hacía lo que le parecía. Pero en cambio, cuando estás en una empresa, cuando estás en una entidad, tú aprendes a que te van a mandar. Tú aprendes a que te van a mandar y te van a decir cosas que no quieres oír y en la actitud que no esperas recibir. Aquí hay que andar muy despacio, decir las cosas con mucho amor siempre, y debe de ser así, pero cuando es líderes, Dios va a permitir aún probar tu corazón, porque Dios va a tratar el alma. De ahí viene mucho el avance del Espíritu, el avance y el desarrollo y el poder de Dios. Y lo que más va a ayudar es la comunión con Dios. Pasar tiempo con Jesús
ayuda a sanar el alma, pero también confesar esas cosas que se repiten en nosotros muchas veces, hasta avergonzar al enemigo, hasta quitarle la legalidad. Nosotros necesitamos el tiempo que Jesús, él empezó a tratar a Pedro. Estoy recordando un poquito de la clase pasada, y yo les decía que tratando a Pedro, que era uno de los más fuertes, Dios le dio una orden: ve con una vara, ve con esta vara y vas a pescar. Era duro para Pedro, ya que él era una persona que cuando se encontró con Cristo tenía sus barcas, sus redes, tenía un pueblo, tenía unos trabajadores, tenía unos compañeros. Digamos que él tenía su pequeño negocio. Ya era una persona que, a pesar que esa noche había fracasado en su pesca, pero pescaba con redes, ahora el Señor lo manda a pescar con un anzuelo. Y ahí estaba como el hazmerreír de la gente. Miren lo que ha quedado, porque Dios estaba tratando su carácter. Era muy difícil. Ahí estaban los burladores en esa playa. Ahí estaban los que estaban para cobrar el impuesto. El Señor sabía lo que quería, porque Dios no avergüenza a nadie, pero nos hace pasar por situaciones incómodas para ayudarnos a tratar el alma. El alma es muy importante, porque en esa parte es la donde Dios le habla. Y Él dice: el alma que pecare, esa morirá. El punto es que lo que Dios quiere revivir de nosotros ya no es el espíritu, porque ya el espíritu fue despertado. Lo que Dios quiere transformar de nosotros es el alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, quebrar la voluntad, nuestro deseo. Y me llama mucho la atención, porque para quebrar el alma tenemos que ponernos en posición de siervo. Dice la palabra de Dios que Cristo no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:5 hasta el 11. Es importante que enfoquemos muchísimo nuestra comunión con Dios en reconocer nuestras debilidades, porque eso es lo que Dios quiere tratar. Dice la Biblia: no pondré vino nuevo en odre viejo. Y a veces hay cosas viejas que Dios tiene que remover para ponerlo nuevo. Y no lo puede hacer porque a veces nuestros sentimientos, tenemos sentimientos de frustración, de reconocimiento. Los sentimientos de reconocimiento a veces es un rechazo, unos temores que llevamos en el alma y queremos quedar bien con todo el mundo. Y fallamos también a personas. Desde ahí es que mucha gente se promueve en las redes y se promueve para ser aceptado, pero no necesitamos eso. El que nos promueve es Dios. Los grandes hombres de Dios que han movido la unción. En aquellos tiempos no había ni televisión y la gente venía por montón, porque la promoción viene de Dios. A nosotros nos falta más presencia, más unción, y tiene que ver con el alma. No tiene nada que ver con el espíritu.
La palabra de Dios dice que el espíritu se da sin medida, pero el alma es débil. El Señor dijo, el espíritu está dispuesto, pero el alma es débil. La carne es débil, porque parte del alma tiene que ver con la carne. Esa carne que luche contra el espíritu. Y no está hablando de la carne física, sino del yo de la persona. Nosotros necesitamos entender que nuestra lucha primero es con nosotros, no es con los demás, es con nosotros que estamos luchando. Porque ahí el Señor está peleando como peleó con Jacob. Para Dios transformarlo y cambiarle el nombre de Jacob a Israel. Y dice la Biblia en Isaías 43, versículo 1. Voy a leérselos. En Isaías 43, 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Él creó a Jacob y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Estás en las manos de Dios. Jacob y Israel es la misma persona, pero Dios creó a Jacob, ese fue el comienzo, pero se tomó tiempo para formar a Israel. Tuvo muchas cosas que lo tuvo que pasar. Entre esas cosas vivió 21 años en la casa de Labán. Ahí estuvo siendo procesado. 7 años por una hija de Labán que él quería y le dieron otra. Y luego otros 7 para poder conseguir lo que quería. Más 7 para Dios darle su propio rebaño. 21 años de proceso. Pero cuando nos alejamos de Dios, ya no entendemos el proceso como de parte de Dios, sino que entendemos el proceso de parte del enemigo. Y los procesos vienen de Dios. En la lectura de la cena que está en 1 de Corintios 11, tenemos que entender que Dios procesa a sus hijos. En el versículo 31, voy a leerles. Si pues nos examináremos a nosotros, no seríamos, 1 Corintios 11, 31, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor tiene un proceso, hermano, porque al Señor no se le toma atajo. Usted puede tomar atajo, pero el Señor te devuelve al camino. Y dice también en Hebreos, hablando un poquito de que Dios nos talla, dice Hebreos 12:5 dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por un poco de día nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos
de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en aquellos han sido ejercitados. Es un ejercicio. Entonces Dios no va a tratar un área una vez, sino que va a seguir en el ejercicio hasta sacar la mejor pieza. Entonces hablábamos que la intimidad, la oración es muy importante para poder ver la transformación. Porque la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo, dice un abismo, llama a otro abismo, a la voz de sus cascadas, que Él pase sus ondas sobre nosotros. Y es todos los días. Va a haber días que la carne se levanta. No quiero orar, déjame tranquila. ¿Por qué haces esto? Pero el Espíritu está dispuesto. Ahora, una de las cosas por las cuales nos sentimos débiles para orar y para avanzar son los sentimientos. Queda claro que cuando el Señor le dijo a los discípulos, voy a morir, me toca ir a la tumba, la única señal que va a haber es la de Jonás, y hasta 3 días bajo la tierra, en el lo profundo de la tierra. Ellos se entristecieron, así lo dice la Biblia, que estaban tristes. Y el Señor les dijo, vengan y me acompañen a vigilar. Yo quiero estar con ustedes orando. Y cada vez ustedes saben que se dormían. Y dice la Biblia porque tenían tristeza. Ahora, los sentimientos pueden manejar tu comunión si no te despiertas. ¿Por qué? Porque viene el momento que, ¿por qué oras? No estás viendo cómo estás. ¿Por qué oras? Y te empieza a hablar la carta. Ahí se meten los sentimientos y las frustraciones y los deseos. Estás solo, no va a pasar nada. Ora, no estás viendo nada. Deja ya eso así. Y todo eso que queremos, entre lo que queremos y tenemos que hacer y que las cosas no salen como esperamos, viene tristeza. Y la tristeza apaga el espíritu. Por eso el Señor dice, yo cambio tu manto, porque es lo que te acobija. ¿Y qué es lo que te está acobijando? Un sentimiento de frustración, de fracaso, de estancamiento. Eso tapona la comunión, porque Dios dice, nadie dé por tristeza. Y cuando hablamos de dar, es nuestra adoración, es nuestra alabanza, es nuestra oración, porque la oración también a veces es una adoración a Dios, porque son palabras que vienen del fluir de tu espíritu. Entonces la tristeza es una de las cosas que tenemos que tratar absolutamente. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Llevarte, provocarte, llevarte ahí a arrinconarte, traerte tristeza, traerte tristeza. Puedes amanecer alegre, pero algo pasó para desconectarte, porque Él te quiere en ese terreno. El terreno de la tristeza es un terreno donde muy pocas bendiciones hay. ¿A dónde Dios nos quiere? La humillación, pero la humillación no es tristeza. La palabra de Dios quiere que nosotros lidiemos con ese sentimiento, porque eso no ayuda, porque eso trae, siempre la tristeza tiene un motivo de frustración, de rabia, y en la ira de Dios no se mueve la justicia. Déjenme decirle, o de depresión, esos son sentimientos y temores. Ok, Dios va a tratar eso. Dios te va a tratar y la manera de Dios es ofenderte. Ahí David fue el mejor guerrero porque fue ofendido por Saúl. Yo creo que es muy importante entender eso. Josué
Dios mío, tenía una actitud de corregir todo lo deficiente de lo que vio su padre espiritual. Ustedes ven que Josué, Moisés, el pueblo le critica 40 años y nunca lo circuncida. Y ese es el primer paso que toma Josué. Moisés mandó 2 espías, funcionaron 2, él mandó 2, él no mandó 12. O sea, él estaba pendiente de corregir lo deficiente, porque él vio las frustraciones en el mismo Moisés. Y dijo, yo no puedo llevar este liderazgo de esa manera. Yo voy a tomar la unción de Moisés, pero me voy a apartar de lo que él no hizo y de lo que no le funcionó y de lo que se dejó provocar, me voy a apartar de eso. Ustedes saben que en la agua de la rencilla, Moisés golpeó la roca cuando solo debía de hablarle. Josué enmudeció al pueblo, porque ¿quién llevó a Moisés a comportarse de esa manera? Fue el pueblo. El pueblo lo estaba incitando. El pueblo lo estaba incitando. Y terminó Moisés golpeando la roca, porque la roca que le seguía era Cristo, según la Biblia dice en 1 Corintios 10, que la roca que le seguía era Cristo. Es importante que nosotros entendamos que la comunión es para tratar Dios con nosotros. Más allá de que Dios va a hacer milagros, señales, liberaciones, prodigios, es tratar con mi yo. Y a eso tenemos que agregarle ayuno. A eso tenemos que agregarle ayuno. En cierta ocasión el Señor amaneció con los discípulos y ellos tenían hambre porque no habían desayunado. Y fueron al templo y cuando salieron fueron a coger espigas para comer. Tenían hambre. Estamos hablando, si eran espigas de trigo, era crudo. Estaban cogiendo las espigas crudas para meterle el diente porque tenían hambre. Los llevó a lo máximo. Lo llevó a lo máximo. Los puso en medio del pueblo, en el agite de las multitudes. Dice que Jesús en una cierta ocasión vino el pueblo para echarlo por un despeñadero. Él pasó por la mitad, pero el asunto no solo era con él, también era con sus discípulos. El golpeteo de la gente. Ellos vivieron todos esos apuros porque el Señor le estaba tratando el carácter y el comportamiento. Vemos la respuesta de Pedro cuando el Señor sana a la mujer del flujo de sangre. ¿Por qué dices, alguien me ha tocado, Señor? Y tú sabes que aquí estamos apretados. Dios lo ponía en esos apuros. Pero, ¿y qué estaba tratando Dios ahí? La paciencia. Porque estaban recibiendo mayugones, apretones y pisones de la gente. Y Dios les estaba preparando la paciencia. Este punto de la intimidad, podemos hablar muchas cosas, pero fue una de las cosas que más Dios trató, porque está en el segundo paso. Jesús dijo, la unción está sobre mí para dar buenas nuevas, pero sanar a los quebrantados de corazón. O sea, esa sanidad debe ser una necesidad en cada día. Porque va a haber momentos que ustedes que tienen personas alrededor, porque un líder es el que tiene también seguidores, van a comportarse, van a decir cosas y va a afectar a las personas. Por eso hay que trabajar mucho esta parte. En el Señor, la intimidad también te genera la paz, porque es la presencia. La palabra de Dios dice, y ahí trata con la
la presencia de Dios te genera paz. Es decir, la paz y la santidad. Lo primero que Jesús le dijo a los discípulos cuando pasó la puerta fue: paz a vosotros. En otras palabras, aquí estoy. Yo tomo el control. No va a pasar nada. No les va a pasar nada malo. Al menos hasta ahora. Yo estoy aquí. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así los envío. Y le sopló el Espíritu. Porque él sabía que sin la presencia ellos no podían tener paz. Entonces, es bonito que en tu intimidad experimentes al Espíritu Santo. Que no te levantes hasta experimentar su presencia. Porque el hecho de que cuando no experimentamos la presencia fue porque no pasamos la puerta sobrenatural. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, pero escuchen, ya nacimos de nuevo, pero la palabra de Dios dice que ningún homicida tiene vida permanente en él. Y es que nos equivocamos y afligimos al Espíritu, y es como que si salimos otra vez. La carne nos hace sentir como que estamos desconectados. Y en Efesios capítulo 4:31, la palabra de Dios nos hace: el que tiene una buena comunión abundante con Dios, se da cuenta que por algún sentimiento, por alguna cosa, se da cuenta cuando se desconectó. Eso no pasa con el que está desconectado. El que está desconectado puede tener mucha Biblia, pero si está desconectado, haga lo que haga, él sigue normal. Por eso yo difiero de esos pastores que son amargados en el púlpito, que son groseros, que son altivos. Difiero que tengan la presencia, porque a veces actúa el don, y el don actúa como si fuera la presencia. La presencia es muy delicada. Y en Efesios el capítulo 4, el versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura. Voy a leer un poquito del 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benignos. Y esta palabra benigno la podemos comparar con un niño. Dice la Biblia que un niño estamos hablando de niños sanos. Y el Señor: sean como los niños. Si no se vuelven como los niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es importante porque los sentimientos son lo que nos separan. Entonces, en esta parte, hermanos, para reforzar lo que es mantenerse en comunión, necesitamos siempre estar como estuvo conectado. Lo que Moisés le recomendó al guerrero, uno de los guerreros más grandes que más conquistó fue Josué, y él le dio un consejo. Y el Señor: medite la palabra día y noche, y hará prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Ese consejo que le dio Moisés a Josué era para que Josué pudiera cuidar sus sentimientos. Porque ya habíamos leído Isaías 26:3. Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Cuando nosotros entendemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, entonces nos mantenemos en ese sentimiento y en esa posición de guerra. Usted no sabe de dónde va a venir el tiro, así que manténgase
como dice, despierto, mosca. Cuando menos espera te dispara. Bueno, hijo, sí, yo entiendo. Está bien, hijo. Tranquilo, hijo. Segundo, eh, ya habíamos hablado de la integridad. Busquen el audio pasado, los que no lo han visto, de la humildad. Pero quise reforzar un poco la intimidad, la disciplina. Hablamos del servicio. Pues con estos 40 minutos que nos faltan, vamos a hablar de estos eran los requisitos, dice, personales. Ahora vamos a hablar de requisitos generales para ser un intercesor, un líder. Uno de los requisitos generales que Dios te va a pedir, y que está muy claro en la palabra, es esposas e hijos, la familia, donde dice la Biblia, someteos unos a otros. Hay que estar en sujeción. En 1 Timoteo 3, 4 y 5 habla de la sujeción. Vamos a tomar este punto. La sujeción. 1 Timoteo, sí. Dice el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda humildad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y te dan que la condenación del diablo fue que quiso tomar el lugar de Dios. Nadie toma la gloria de Dios. Nadie toma un lugar. La gloria es para Dios. La condenación del diablo fue hacerse, siendo sabio, se hizo ignorante. Se embruteció. Nosotros tenemos que entender en este punto que no podemos embrutecernos en la familia. En primer lugar, porque si Dios te da la potestad de ser padre, yo siempre entiendo de que las universidades todavía no han sacado una carrera de cómo ser un buen padre y ser unos buenos hijos. Porque la palabra paternidad depende mucho de Dios. Depende mucho de Dios. Y Él nos ha puesto a nosotros en nuestras familias como puso a Adán en el Edén. Y Él le dijo cuál era la actitud que debía de tomar. Primero, dice la palabra de Dios que los bendijo. Toda familia que está dentro de la voluntad de Dios tiene una bendición de Dios. Tiene una bendición de Dios. Porque el inventor de la familia fue Dios. Y lo que el diablo quiere es destruir la familia para, de cierta manera, restarle a tu sacerdocio. Porque uno de los primeros sacerdotes de la tierra, el que tenía que cuidarla, interceder, rodearla, el que tenía la paternidad, el que tenía el vestido, la dirección, el que tenía la potestad, fue Adán sobre lo que Dios le había dado. Y dice el versículo 26, primero quiero leerles el 1 para entender la dinámica. Cada día Dios creó algo.
Nada más para que lo entendamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pasaron millones de años. Y la tierra estaba desordenada, la palabra en el original es aforme, no había sido completada y vacía. Cuando no se completa las cosas, va a haber vacío. Y para eso Dios dijo, al hombre le falta algo, le haré una ayuda idónea, lo completaré, dice. Y la tierra estaba desordenada, entonces en el hombre había un vacío a pesar de la presencia, a pesar de lo que le había dado. Por eso es tan importante. Y el diablo quiere llevar a la familia de nuevo a esos vacíos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí Dios creó el tiempo. Cuando Adán, Dios lo pone en el huerto, Dios creó el tiempo. Y dice, y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban debajo, sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahí Dios hizo después de hacer el tiempo, creó el espacio. Creó el espacio. La palabra, encontramos la palabra cielo, pero dice Pablo que lo llevó al tercer cielo. Hay otros que dicen que al 7, pero en la Biblia el número es de perfección. Pero la palabra de Dios le muestra a Pablo hasta el tercer cielo. En este punto de la expansión y el espacio, Dios tenía que acomodar todo, porque para acomodar las cosas se necesita espacio y tiempo. ¿Sí entiende eso? Por eso les decía, muchas casas, cuando son demasiado pequeñas y todo está amontonado, por mucho que la regla se ve como en desorden. Por eso Dios creó tiempo y espacio. El tiempo y el espacio. Ahora, Él no podía poner al hombre sin tiempo y espacio. Y nosotros necesitamos entender eso para poder gobernar. Otro día les sigo hablando de cada día, pero me voy a enfocar en esto. Y en ese tiempo y ese espacio es donde Dios habla del cielo y habla del tercer cielo. Ahí fue que lo acomodó, porque en la Biblia dice cielo y tierra. ¿Qué creó Dios? Cielo y tierra. Pero cuando aquí Dios creó los cielos y la tierra. Pero la Biblia dice que hay cielo y tierra. Pero esos cielos es por el espacio. No están desprendidos uno del otro, sino que cada uno está en un nivel de dimensión, de espacio. Pero todos están correspondiendo hasta el tercer cielo, porque se ubica el trono de Dios en el norte. En el norte. Es importante entender eso. Versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré de los peces del mar, de las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, juzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, os será para comer. Dejémoslo hasta ahí. Dios le dijo que, versículo 28, 27, dice, le dijo que señoreara, ¿verdad? 28. Ok. El orden vino cuando se creó el espacio y el tiempo. Si no hay tiempo y espacio para los hijos y la esposa, es difícil que se sometan unos a otros. Tome esa clave. El orden vino cuando se creó el espacio y el tiempo. Se necesita espacio. Nosotros como pastores a veces estamos expuestos a llevar personas a nuestros hogares. Y qué bueno. Pero Cristo, cuando no vino, dio el espacio, dedicó el espacio y el tiempo en el monte de los olivos, porque sabía que en su casa no los podía tener. No había lugar ahí. Y nosotros a veces los pastores cometemos el error de llenar siempre la casa. Y qué bueno que sean nuestros hijos. Pero acuérdese que todos estamos en una formación. Los problemas más grandes están en esa autonomía cercana de las cosas que en ti representan un valor importante. Y digo esto por Judas, porque Judas metía la mano en el plato de Jesús y tenía la bolsa. Terminó perdiéndole respeto a Jesús. Y digo, terminó perdiéndole respeto a Jesús porque los demás discípulos, cuando se rompe el perfume, él no lo había pagado, no se compró de la bolsa. Una mujer quería honrarlo. Es el que refuta y dice, ¿por qué tanto desperdicio? ¿Por qué mejor no se le había dado esto había vendido y dárselo a los pobres? Y dice ahí el escritor, no porque él tenía cuidado de los pobres, sino porque había pedido el respeto a la función. ¿Y por qué perdió el respeto a la función? Porque todos los días, por causa de la bolsa, era el que más cerca estaba de Jesús. Más allá que en la práctica él quería estar con Pedro, Jacobo y Juan. Pero ¿quién tenía la bolsa? Todos los días había que comprar. ¿Quién daba la orden? ¿Con quién se ponía de acuerdo? Entonces, esas personas que van a estar cerca de uno tienen que ser probadas en su carácter. Y tiene que verle uno el sentimiento que tiene.
porque si no usted termina como el más peor de los pastores, haciendo las cosas a la manera que Dios se las permite. Los que van a estar muy cerca de ti deben ser personas llenas de amor y de compasión. Y todo comienza en el hogar, porque cuando la esposa irrespeta al esposo, también lo hacen las ovejas. Si los hijos, porque una cosa es lo que predicamos, podemos predicar lo que queremos, pero nuestros hijos están viendo cómo nos comportamos. Hermano, usted necesita tiempo y espacio. Tiempo y espacio. En todo lo que haga. Su tiempo y espacio para orar. Tiempo y espacio para sus hijos. Tiempo y espacio para usted meditar. Tiempo y espacio para ayunar, para estar con Dios. Tiempo y espacio para comer. Conocí un hogar de un pastor. Y la gente se amontonaba. A la hora de la comida se pasaban para allá. Después del culto, ¿usted cree que arroz aguanta? Otro pastor que me envió a esa zona a predicar me dijo, de entrada dígale que usted come. Porque por causa de llegar tanta gente era una cucharada de arroz para que pudiera alcanzar para todo. Venían a ver partidos, venían a ver novelas, venían a ver, pues el televisor estaba en el patio. Y ahí el patio estaba ahí cerca de la cocina. Entonces todos los platos tenían que pasar ahí porque ahí estaba la mesa. Y era muy feo darle al que estaba ahí y no darle a los demás. Yo creo que a mí me sirvió, pues me bajé de peso. Porque yo no le iba a decir eso. Pero también viví cosas. Que uno de los que sentaba a la mesa le embarazó la hija. Después la casó a la fuerza. Porque hay que tener tiempo y espacio. Eso no es arrogancia. Eso no es maldad. Eso es por tu salud. Mire, por amor uno mete personas a las casas, pero la mayoría salen criticando cómo te viste. Porque es que usted en la casa no se va a vestir como va para el culto. Se pone una pantaloneta. Y a veces la pantaloneta no es la mejor. Usted en la casa. Y todo eso trae descontrol a la familia. Y uno quiere ser más bueno. Hermanos, no. Todo tiene tiempo. Así fue como Dios acomodó las cosas. Con tiempo creó el tiempo y creó el espacio para acomodar todo lo demás. Y pastor, y ahí es donde los hijos ven a las ovejas como enemigas. Porque estos me están quitando el tiempo y el espacio de mi papá. Ya, debí estar conmigo aquí en la mesa, pero está con poco de gente. Eso es muy delicado, hermano. Con el tiempo se te desbarata la familia. El enemigo. No, lo más terrible es que a veces el mismo conflicto de nosotros los pastores, que tiempo y espacio del púlpito y de la iglesia, tiene su tiempo y espacio. Esas cosas que pasaron de este tiempo y este espacio lo llevamos a la casa. Y en este tiempo y este espacio tuvimos una diferencia con un hermano, pero lo llevamos al tiempo y espacio de la familia. Terminan esos hijos aborreciendo a ese hermano.
terrible. Se metió con mi papá y ¿qué se cree? Se vuelve un enemigo y terminan con resentimiento que tú como pastor estás preparado para lidiar con ellos, pero ellos no. Y terminan ellos mismos aflojándose en el evangelio y terminando con el resentimiento en el espíritu apagado y haciendo cosas carnales. Eso es terrible, porque ese pegarse un tiro en el pie. Es terrible, terrible. Hay cosas que no podemos involucrar a nuestros hijos. Lleve tiempo y espacio a cada cosa. Tiempo y espacio a cada cosa. Porque si usted no le pone tiempo y espacio a cada cosa, eso se le va a volver una pelea de perro. ¿Ya? Eso es una cosa terrible. ¿Ya? Es importante entender eso, hermano. ¿Ya? En este punto general, es donde Dios evalúa la capacidad del sacerdote. Quiero que leamos Salmo 133. Aquí es donde tenemos un problema muy serio. Hay cosas que usted no las puede transmitir a personas que están bajo tu sujeción. Y le hablo a los varones, porque no están preparados para llevar. El mismo Cristo le dijo a los discípulos, hay cosas que no se las puedo decir porque no las pueden llevar. Hay que medir la capacidad de las personas, porque hay cosas que le decimos a las personas que no les bendice. Nosotros queremos compartir. Por eso yo difiero. Hay cosas de pareja y hay cosas de ministerio. Usted lo que necesita es un mentor, necesita un anciano para poder. Yo no creo que Josué le estaba hablando todos los días a la esposa. Josué también pasaba tiempo con Moisés, porque habían cosas que tenía que tratar con Moisés y no con la esposa. Y es allí donde donde perdemos el hecho de comportarnos y le llevamos cosas a la esposa, le llevamos cosas a los hijos, le llevamos cosas y terminamos afectando. Y si eres pastora, le llevas cosas a los que están debajo de ti. Y hay pastores que hasta las dicen del púlpito. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Entonces, ¿cómo se ve un pastor que tiene una mala administración en tiempo y espacio? Porque no se dedica a sanarse, no se dedica a eso. Sana mucho la confesión, confesar la carga. El Señor dijo, venid a mí los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. A veces el alma está turbulenta y lo que necesita es alguien que te escuche. Y a veces no es la esposa, porque de pronto lo que le vas a decir no está preparado para llevar. Necesita un anciano. Es importante lo que le digo, aunque ella es tu amiga, tu intercesora, es la que puede ser profeta a tu lado, puede ser todo, la que te ayuda a sostener la carga. Pero hay cosas, por lo menos el hecho de que Dios le haya dicho a Abraham, dame a Isaac, él lo podía decir a Sara.
¿Sabes? Por encima de mi cadáver te lo llevas. El único hijo que tengo me lo va a matar. Yo creo que él no le tenía que decir. Él no tenía que decirle. Él se va a levantarle el altar a Dios y ni siquiera se lo dijo a los criados, sino que le dijo, yo y el muchacho quédense aquí después de 3 días de camino. Yo y el muchacho subiremos a adorar y volveremos. Porque él sabía que eso era con Dios nada más. Totalmente, pastor. Esa carga, eh, el, las atmósferas, los espacios, las conversaciones. Yo pienso que uno debe lavar de eso, hacer rituales y hábitos sanos. De esta conversación, si hay algo, Padre, que alteró mis sentimientos, mi comportamiento, lo dejo atrás, fuera de la puerta. Porque a veces te vas con esa carga y llegas a la esposa y ella lo nota. ¿Qué fue lo que te pasó? Vienes con una influencia. Sí, bombardeado. Lo bombardearon tanto que la persona no está fluyendo. Le apagaron tanto el espíritu en esa conversación que no está fluyendo. Deberíamos, como dijo Pablo, lavarnos de las ropas contaminadas. A veces cuando usted sienta que usted estuvo en una guerra, que Dios se la permitió vivir, y aunque no quería, usted tenía que estar ahí, a veces es necesario quitarse los zapatos, lavarse las manos, volverse a cepillar, Señor, limpia, ya se hace en la cabeza, porque liberarse de eso, porque eso crea una tensión. Y cuando estás hablando con la persona, no fluyes. Wow, que tuvo, wow, eso lo vamos a ver cautivos, cautivos de guerra. Ok, miren esta parte. Apliquemos, esta es la lección de apliquemos tiempo y espacio para todo. Eso fue lo primero que hizo Dios, para poder acomodar la tierra. Creó el tiempo y el espacio. Eh, Luego creó las autoridades. Usted, como autoridad, debe saber que parte de lo que está a su favor es el tiempo y el espacio para poder tener sus hijos bajo su gestión. Si usted no le dedica tiempo y espacio a los que están debajo de tu sacerdocio, te vas a encontrar que ellos van a hacer cosas que no te gustaría. ¿Y por qué hiciste esto? Pues yo te iba a decir, pero no sacaste tiempo para mí. Y eso era una la conversación que tenía que tener Adán. Oye, ¿por qué comiste? ¿Por qué hiciste esto? No, él se dejó convencer. Ya. Más bien el Señor quiso tener esa conversación. Adán, ¿por qué oíste la voz de tu mujer? ¿Por qué comiste? No, la mujer que me diste, me dio y yo comí. No tuviste la conversación con ella. Simplemente aceptaste lo que había hecho. Tenías que tener una conversación. ¿Comiste? Sí, comí. Bueno, no podías comer.
Vamos a orar, vamos a pedir perdón. Venga, arrodillémonos aquí. Comió, no se arrodillaron, sino que fueron a esconderse. Grave, grave, porque a dónde se pueden esconder si él hizo el paraíso y lo está viendo. ¿Ah? Entonces es un problema para el sacerdocio cuando los hijos y la esposa no están en sujeción. Seguimos en la cita principal. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces una de las cosas que Dios te quiere dañar es la de retaguardia, porque es que tú eres la cabeza, tú vas delante, pero Dios te va a meter por atrás. ¿Sabe qué espíritu opera así? Amalek. Amalek, en el tiempo de Moisés, ni la mujer ni los pequeños iban a la guerra, tampoco los animales. O sea, lo que ellos tenían para el sacrificio, lo que ellos tenían para levantar la adoración a Dios, lo que ellos traían atrás, los ancianos. En los ancianos estaba la sabiduría, el consejo. En los animales estaba la provisión del sacrificio. En las mujeres estaba la extensión de la familia, porque en mujeres no podía tener familias. Y en los hijos, pues era el legado, sus hijos. Entonces los pequeños no iban a la guerra. Amalek se metió por la retaguardia para hacerle daño, porque ¿qué es lo que estaba haciendo Moisés? Avanzando hacia tu tierra prometida. Cada vez que estás avanzando con tu sacerdocio, si viene el espíritu de Amalek, se te va a meter a la casa, se te va a meter a la familia, va a empezar a dañar a tus hijos. Amalek es un espíritu de maldad. Por eso Dios, ¿y quién incita al espíritu de Amalek? La brujería que te hacen. Porque fue una de las primeras guerras que tuvo Moisés, pero esa no era solo de espada, era una guerra espiritual. Porque el Señor dijo, cada vez que se levante, porque tendré guerra con Amalek de generación en generación. ¿Cómo venció Moisés a Amalek? Se fue al monte y levantó los brazos. No se puso. Le dijo a Josué, afílate espada. Pero lo más importante no era la espada. Toma los guerreros. Yo voy a ir al monte. Y allá subió Hur y Aarón. 3 figuras importantes. Moisés como profeta, Aarón como el sacerdote, el que intercede. O sea, él llevó a un intercesor y llevó a Hur, que era un levita, que representaba las finanzas. Amalek se vence y colocaron una piedra en representación de Cristo. El brazo de Moisés estaba apoyado sobre la piedra y ellos sosteniéndolo para manejar equilibrio, para que no se fuera ni para un lado ni para otro. Cuando se cansaron, colocaron la piedra. Lo que quiere decir que ellos se apoyaron en Cristo Jesús, a una manera figurada, porque la piedra que lo seguía era Cristo. ¿Por qué estaba esa piedra ahí? Precisamente donde Moisés iba a levantar los brazos. Dice Corintios 10 que la piedra que lo seguía era Cristo. Ok. ¿Con qué se vence Amalek? Con palabras proféticas, con brazos levantados. Se vence con intercesión de guerra y se vence con finanzas, levantando ofrenda a Dios.
levantar una ofrenda por tu casa. No importa la situación, al que cree todo es posible. Trayendo una ofrenda a Dios, voy a poner una ofrenda por mis hijos, por mi esposa, por lo que representa mi casa. Una ofrenda especial, póngale nombre. Póngase intencionalmente, póngase a adorar a Dios con adoración, intercesión y profetice, como lo hizo el Señor. Y le digo a Ezequiel, ¿cómo está mi casa, Señor? Está muerta. Están en los sepulcros, se perdió la esperanza. Dice que no va a haber vida. Dios, profetiza. Dile al Espíritu que sople vida, que venga de los cuatro vientos y sople sobre los huesos secos, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre lo que se dañó, lo que Amalek destruyó. Empiece a profetizar. Y eso es lo que estaba haciendo Moisés, profetizando, profetizando. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué estaba haciendo Aarón? Intercediendo, intercediendo, intercediendo. Pero ¿qué estaba haciendo Ura ahí? Representación de la ofrenda. Señor, levanto ofrenda por mi casa, por mis hijos, porque no me voy a dar por vencido. Lo que tú me diste, eso permanece. El diablo quiere arrebatarlo, pero están debajo de mi cobertura. Obedecen a la palabra profética. Háblele al mundo espiritual, porque es una guerra. Entre más avanza, el diablo te va a querer destruir la familia. ¿Acaso Job no era justo y era recto? ¿Por qué el diablo vino a destruirle la familia? Ya. El hecho de que pases una prueba así no significa que lo estás haciendo mal. Los vientos contrarios significa que vas rumbo a la región de Gará. Vas a desatar a otro ganaré. Pero hay vientos contrarios, hay olas. No te dejes que tu barca se llene. La oración. Hay que tener claro ahí eso. Hay que tener claro que intencionalmente tenemos que tomar. ¿Para dónde fue? Por un monte. Al monte, subir el monte. Cuando el pastor se sienta así, tiene que irse para el monte. Tiene que parar todo trabajo. Me voy a retirar 2 días, un día, 3 días a sola. Esta es una guerra que necesito librar. Porque ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Juan cuando el Señor le dijo, el reino de los cielos sufre violencia? No estaba en una cárcel, no estaba en un problema, no estaba rechazado, no había perdido sus líderes, había perdido sus seguidores, había perdido ministerio, estaba metido en una cárcel. El Señor le dijo, el reino de los cielos sufre violencia. Violencia, solo los violentos lo arrebatan. Toca que tomar las armas efectivas para que el sacerdocio vuelva a funcionar. Porque esto es espiritual, hermano. Es espiritual. La sujeción. ¿Qué quiere el enemigo? Que se soleven. ¿Qué quiere el enemigo? Que sean rebeldes. ¿Qué quiere el enemigo? Que te vituperen. Ahí como pastor, mire cómo andan los hijos. Mire ya, ¿qué pastor es eso? Usted es pastor porque Dios lo llamó. Usted es siervo porque Dios lo llamó. Pero acuérdese, el enemigo va a querer meter el rancho. ¿Qué necesita? Entender. Usted necesita dedicar tiempo. Los hijos de Moisés, después, el que más le copió fue Josué. Aún sus propios hijos ven la Biblia, usted lea la Biblia, que Gerson se torció con el tiempo. Porque Jetro le dio un consejo a Moisés, que dedicara tiempo a su familia y que por eso tenía que distribuir la carga. Yo creo que Moisés oyó el consejo, pero no le fue suficiente. Porque usted va a la Biblia que los descendientes de Gerson se equivocaron. Una cosa tremenda que nos tiene que tocar.
No esperó muchas generaciones para torcerse el legado de Moisés. En el mismo Gerson ya hubieron cosas equivocadas. Entonces, amados, son las 8, vamos a terminar la transmisión. Espero que hayan aprendido algo esta mañana. Es importante. Yo no me inventé estas clases. Todos los días el Señor va poniendo lo que tengo que. Y yo pongo estos puntos que cuando esté dando la clase yo voy a decir lo que quiero.